Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta cuarta parte del tema de diseño de engranes por resistencia a la fatiga, vamos a repasar con detalle los factores de corrección, su significado, sus implicaciones. Muchos de estos factores de corrección son simplemente una cuestión de consultar un cuadro, una tabla, aplicar una ecuación y no llevan mayor consideración. Algunos, eso sí requieren tomar una decisión de diseño al respecto y no es suficiente con seleccionarlo aleatoriamente porque va a tener un impacto decididamente importante en el costo y por supuesto en el rendimiento de la transmisión. De presentaciones anteriores, de láminas que se han repasado en ocasiones anteriores, las ecuaciones de Lewis y de Hertz se modificaron aplicando factores de corrección según ACMA, al menos según la última iteración activa de las normas de la ACMA, que son las del año 2008. Entonces, la ecuación de Lewis modificada es la que se utiliza para estimar el esfuerzo flexionante y la ecuación de Hertz modificada es la que se usa para estimar los esfuerzos de contacto, en ambos casos, obviamente, para el caso de engranes. Estos esfuerzos se comparan necesariamente con los esfuerzos admisibles, pero también según ACMA. Entonces, cada uno de estos cuatro elementos son los que utiliza uno para valorar la condición de resistencia o la condición de falla que un engrane puede tener, que usualmente puede tener una de dos modalidades de falla dominante, que sería ya sea picadura, esfuerzos de contacto, o rotura en la base del diente, en otras palabras, esfuerzo flexionante. Aparte de los parámetros convencionales que aparecen por acá, ustedes ven la carga transversal W sub T, el paso diametral o el módulo en su defecto, el ancho de cara y el diámetro de paso del piñón. No son los parámetros convencionales de diseño, tienen que ver con la geometría del engrane en particular. Todos los demás factores son factores asociados a concentración de esfuerzos o bien multiplicación de esfuerzos o reducción de la resistencia por diferentes factores que son en resumen los que ustedes ven por acá. Entonces, el factor geométrico es una unión, digamos, entre el factor de concentración de esfuerzos y el factor de forma de Lewis en una sola cifra y precisamente por ello es que es función de su forma nada más, o sea, del tipo de diente, del ángulo de presión y del número de dientes. Si estamos con engranes helicoidales o cónicos espirales, entonces casi siempre hay que aplicar alguna especie de factor de corrección adicional, un factor modificador. En este caso, para helicoidales se le conoce como un factor modificador K. El siguiente factor que les aparece ahí es uno de los más importantes, sino el más importante, porque es el que considera la velocidad de paso que tiene una influencia muy alta en el rendimiento del engrane y por supuesto esta velocidad de paso está íntimamente ligada a la calidad con que se fabricó el engrane, o mejor dicho, al índice de calidad ACMA resultante del proceso de manufactura y posterior inspección. Entonces, este K sub V, este factor dinámico, es ACMA, no es el factor de Bart, y considera con muchísima mejor precisión que el factor de Bart el impacto de la calidad del engrane y de las vibraciones dadas la velocidad de paso en el rendimiento del engrane. Por otra parte, hay otros factores de corrección no despreciables, que son el de sobrecarga, el del espesor de borde, el de tamaño y el factor de montaje, que tiene que ver precisamente con lo que ustedes están leyendo ahí. Vamos a ver en un poquito más de detalle algunos de esos factores más adelante en estas láminas. Lo primero que nos aparece es el K sub V, el
que está asociado a la velocidad de paso y al índice de calidad. Entonces, veamos a ver qué significa exactamente ese índice de calidad que hemos estado mencionando muchas veces, no solo en esta lámina, sino en lecciones anteriores. No se acostumbra, pero ocasionalmente algún fabricante le pone alguna especie de identificación permanente a un engrane y si no, pues estaría asociado a alguna documentación que acompaña el engrane si es que existe en un proceso, digamos, de venta o de compra de un elemento de estos, que cuando eso ocurre, entonces usualmente se pone nada más un número que corresponde al índice de calidad. A veces hay unos números o letras adicionales que en el mejor de los casos lleva la estructura que ustedes pueden ver por ahí. Una letra, un número, otra letra, guión, dos letras seguidas y después dos números seguidos. Entonces, esto no tiene una regla única para interpretarse, excepto el número que aparece de segundo después de la primera letra, que es el índice de calidad. Eso es probablemente lo que más se encuentren si es que se lo encuentran. Como les decía al principio, esto básicamente se ha perdido la costumbre de estampar esto en el engrane mismo. La primera letra, la segunda letra y los últimos dos grupos de letras y números tienen que ver respectivamente con la tolerancia de manufactura del diente, la tolerancia del ancho de cara, que como no tiene que ser tan preciso como el diente, pues es diferente. Luego una identificación del material y una identificación de la dureza final o dureza promedio y el tratamiento térmico o superficial que recibió. El asunto es que no hay una tabla de equivalencia. Cada fabricante utiliza su propia simbología, en parte por un asunto de que no hay una norma definida al respecto, en parte por un asunto de tratar de mantener un poco el secreto de manufactura. El asunto es que eso es como decir cada quien con lo suyo. Una excepción a todo esto son los engranes patrón, los que se utilizan para comprobar, como el que ustedes ven en la imagen ahí a la izquierda, que esas sí vienen un poquito mejor identificadas, pero como son más un patrón metrológico que una transmisión, engrane para una transmisión, pues evidentemente va a tener asociado un tipo de documentación y una identificación muy diferentes. Más parecido como una masa patrón que un engrane de aplicación industrial. ¿Qué significan los índices de calidad? De nuevo, en algún momento se ha mencionado que los índices de calidad bajos están asociados a engranes, por ejemplo, que no funcionan del todo, que no engranan, un engrane de calidad cero, pero hay ocasiones en donde la calidad es baja y eso es suficiente para la aplicación. Esos serían engranes de calidad 1, 2 o 3 a veces. Y de en adelante, pues va subiendo hasta llegar, al menos en este momento, hasta llegar a un índice de calidad de 16. Entonces, si la calidad es muy baja, es porque son aplicaciones que van a estar en presencia de abrasivos o sin lubricante, a propósito, sin lubricante, sin grasa, o simplemente es muy lento. Esto se ve mucho en maquinaria agrícola, en ciertas máquinas trituradoras que giran lento. Aquí lo importante es que la aplicación simplemente no demanda alta velocidad de paso, no demanda mucha eficiencia, no demanda ausencia de vibraciones. Entonces, en tales casos no importa su imprecisión, como en la máquina agrícola que ustedes ven ahí, un detalle al lado izquierdo, o los engranes que son para juguetes, como los que ven en medio, ese tipo de cosas, cosas que se mueven muy lento, algunos relojes más o menos grandes, pues no requieren mucha precisión en la forma de los dientes, entonces pues tampoco. A veces hasta son troquelados los engranes, entonces precisamente no se puede obtener mucha precisión de un proceso troquelado de una lámina metálica. En fin, eso es una excepción relativamente. Lo usual es que los índices de calidad varíen entre 3 y 7 en aplicaciones generales. Aquí no estamos hablando de maquinaria industrial
grande, sino son potencias de bajas a medianas. Y en general, electrodomésticos, eh, algunas máquinas de coser, algunos taladros, ese tipo de cosas, utilizarán engranes de calidad. Eso, así tal cual se dice ahí, calidad comercial. Puede ser que sean de plástico, puede ser que de metal, de bronce, algunos con lubricación, algunos sin lubricación, algunos girarán un poquito más rápido que otros. Igual, acá la velocidad de paso, la velocidad tangencial del engrane es la que manda. Entre más baja la velocidad de paso, menor índice de calidad se requiere y por supuesto menor costo va a tener el engranamiento. Entonces, por acá van a encontrarse varios tipos y tamaños de engrane de transmisión, en general múltiples materiales. Un engrane ya de calidad 8 es un engrane de precisión, por supuesto que máquinas herramienta, mecanismos que requieren mucha precisión en su movimiento, naturalmente van a ser necesariamente engranes precisos. Pero recuerden que la otra necesidad de un índice de calidad alto es cuando la velocidad de paso es alta. Esto puede ocurrir efectivamente en máquinas herramienta y alguno que otro electrodoméstico, pero cuando la potencia en maquinaria industrial ya es alta, o sea, más de 80, 100 kilowatts, entonces las velocidades de paso se vuelven altas porque los engranes son grandes, tienen dientes grandes, su diámetro crece y por ende su velocidad tangencial, su velocidad de paso, pues también resulta ser alta. Entonces, siendo así, se requiere para poder aguantar las vibraciones, los golpes, precisamente esa velocidad de paso alta, se requiere mayor precisión. Otro asunto es que hace aproximadamente unos 25 años por ahí, los automóviles empezaron a utilizar cajas de cambios, ya sea las automáticas o manuales, con engranes de mejor precisión. Engranes con calidad 8, 9 o 10, pensando más que todo en que se pueden diseñar para vidas útiles un poco más largas y dientes más pequeños si las cajas de cambio son más compactas, más pequeñitas, con la ventaja del peso. Precisamente para mejorar la eficiencia de los automóviles, uno de los puntos importantes ahí es reducir al máximo el peso de lo que tiene que estar arrastrando por todo lado. Y uno de los bloques más importantes del peso de un automóvil convencional es la transmisión, junto con, por supuesto, el motor o el par generador que el automóvil esté utilizando para moverse. En el ámbito de ultra precisión, vean que aquí no está mencionado el índice de calidad 16. Recuerden que 16 es un engrane que por el momento no se puede fabricar, es imposible de fabricar, es tan preciso que en este momento no se puede fabricar, es como decir una especie de referencia, que tal vez en el futuro cambie, tal vez no. El asunto es que en este momento eso es el grupo de índices de calidad que se considera de ultra precisión, o al menos según la norma del agua actualizada en el 2008. En este caso, por supuesto, todo lo que es instrumentos de medición, ciertas aplicaciones aeroespaciales en donde los engranes tienen que funcionar sin lubricante y a velocidades de paso altas, pues ahí se requieren engranes muy precisos. Las máquinas CNC, las máquinas herramienta de muy alta precisión, naturalmente sus transmisiones requieren engranes de muy alta precisión. Lo mismo las máquinas para fabricar engranes, ellas requieren mucha precisión en sus transmisiones, naturalmente se espera que sus transmisiones sean muy precisas, más precisas que los engranes que ellos fabrican y demás. En transmisiones en donde los engranes son muy grandes y giran a velocidades relativamente altas para su tamaño,
o sea, en transmisiones para embarcaciones grandes, turbinas de gas estacionarias, turbinas de gas para aviación, donde la velocidad de paso lo demanda y la confiabilidad también, pero sobre todo la velocidad de paso, entonces se requieren engranes de ultra predicción. No necesariamente ultra predicción quiere decir dientes pequeños, puede ser que sean transmisiones muy grandes como las que pueden aparecer ocasionalmente en, bueno, embarcaciones o en maquinaria de construcción muy pesada. Estamos hablando de grúas o cargadores de más de 150, 200, 300 caballos, en donde simplemente es otra categoría de equipo, no lo convencional. Siguiendo en el tema, pues ultra predicción puede ser alta velocidad, alta temperatura, alta precisión, como un engrane muy chiquitito, son simplemente diferentes variantes. Todo esto era para retornar al tema del factor dinámico. Entonces, como ustedes pueden ver acá, lo importante es el parámetro de la velocidad de paso. Uno trata de escoger una velocidad de paso suficientemente baja, lo mínimo posible, para que uno no tenga que pagar un engrane muy caro, no de muy alta calidad. Entonces, la velocidad de paso va a ser función de la velocidad de rotación, que eso uno no tiene mucho control, y del radio de paso. Eso sí, uno como diseñador, uno puede escoger el número de dientes, puede escoger el tamaño de diente. Los dos nos afectan la velocidad de paso, como ustedes pueden ver a la derecha en las ecuaciones para el sistema inglés y para el sistema internacional. Recuerden, en el sistema inglés la velocidad de paso se da en pies por minuto y en el sistema internacional la velocidad de paso está dada en metros por segundo. Por eso esos factores de conversión que ustedes ven por ahí. En ambos casos, omega está dado en revoluciones por minuto. Entonces, como pueden ver, es función del tamaño de diente y del número de dientes. Aparte de la velocidad de rotación, pero dentro de lo que uno puede modificar están esos dos parámetros, número de dientes y tamaño de diente. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí están esas curvas que sí, efectivamente sirven para encontrar cuánto vale el factor dinámico. Entonces, como es natural, entre más bajo el índice de calidad, menor la precisión del engrane y por ende el KV, ese factor dinámico, va a ser más alto para una misma velocidad de paso. Ese KV afecta el esfuerzo, entre más alto el KV, más grande va a ser el esfuerzo resultante. Pero hay otra característica, ven que cada una de esas curvas se termina en algún lugar. Por ejemplo, la del índice de calidad 7, más o menos llegando como a 5000 pies por minuto, la curva se termina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí nos están diciendo explícitamente, no use ese índice de calidad en unos engranes que la velocidad de paso es mayor que esas 4800 pies por minuto. En suma, nos están dando ya un límite, diciendo por aquí encima tiene que o bajar la velocidad de paso o tiene que usar una calidad mayor. Entonces vean que esto es de nuevo un punto clave en el proceso de decisión, de selección de variables de diseño, especialmente porque la calidad es la que más rápidamente y más fuertemente afecta el costo de un engrane. Por otro lado, tenemos el efecto del ancho del engrane o del ancho del piñón, como convencionalmente se le conoce, pero eso tiene que ver con el factor de montaje. Entonces, como es natural pensar, uno puede tener un engrane con muchos dientes o con pocos dientes. Este no es tanto el indicador. El indicador que tenemos para efectos de considerar la sensibilidad a la desalineación es la proporción entre el ancho del engrane y su paso circular. Recuerden que el paso circular era la distancia entre dientes sobre el círculo de paso. Entonces, básicamente es función de qué ancho tiene el engrane respecto
a su paso circular, de acuerdo al tamaño de diente que se escogió. Entonces, como pueden ver, en el engrane de la izquierda tenemos relativamente pocos dientes, pocos pasos circulares entran en el ancho de cara. Caso contrario al engrane de la derecha. Eso por un lado. Y lo otro que tenemos implícito en que es diferente en estos dos engranes es cómo se compara el diámetro del engrane en comparación con su ancho. Entonces, esas dos cosas son las que entran en el K sub M, en esos dos factores, el C sub PF y el C sub MA. O sea, la sensibilidad al ancho del piñón y la sensibilidad a la precisión en el montaje. Entonces, en este diagrama quisiera presentarles, bueno, exactamente por qué es que el ancho del engrane afecta tanto su vida útil. Uno pensaría, entre más ancho el engrane, más material hay, entonces menos posibilidad de falla tiene, y eso es cierto. Lo que pasa es que, como ustedes pueden ver en ese croquis, si esas dos piezas azules son los ejes de rotación y esas otras piezas en rojo o en amarillo son diferentes alternativas de engrane, entonces uno puede ver que el ancho del engrane afecta muy rápido cuánto estamos maltratando los dientes por culpa de algún desalineamiento. Por ejemplo, si los engranes son relativamente angostos, o sea, el dibujo que está en amarillo, respecto de su diámetro, entonces una pequeña desalineación va a producir solo una pequeña interferencia sobre su costado izquierdo. En cambio, esa misma desalineación produciría un montón más de interferencia si los engranes fueran mucho más anchos, o sea, si fueran completamente del ancho de esa pieza que está dibujada en rojo. Entonces, lo mismo pasa de ese lado que del otro. Del lado derecho, ese contacto se pierde, como que se van alejando los dientes unos de otros, y eso quiere decir que van a engranar tarde y van a desengranar temprano. Entonces vamos a estar cargando los dientes más de lo que ellos estaban originalmente diseñados o por lo menos lo que el diseñador mismo espera. En suma, un engrane ancho es mucho más sensible a errores de desalineamiento que uno angosto. Eso por un lado. Por otro lado, el ancho del engrane no es lo único que afecta. El otro factor ahí es, puede ser que los engranes estén bien alineados, que hayan sido bien fabricados, que su ancho esté bajo control, se escogió bien, pero si los cojinetes o los ejes o el chasis que los sostiene no son de buena calidad, tienen mucha holgura o simplemente son muy delgados, o sea, ese chasis no es muy fuerte, no es muy robusto, se va a deformar con las cargas que se le aplican y todo esto, cualquier cosa, holgura en los cojinetes, mala calidad de los cojinetes, excentricidad del eje, falta de robustez o falta de precisión del chasis, de ese bastidor, todo eso va a hacer que los engranes se terminen desalineando unos respecto de otros. Entonces, eso va a afectar de la misma manera el rendimiento de los engranes. En suma, aquí hay dos ejemplos de un montaje comercial, es relativamente poco robusto en comparación con un montaje de predicción, que es el de la derecha. Vean que el montaje de predicción, los cojinetes son hasta más grandes que el engrane y el tamaño, el ancho de ese bastidor es mucho mayor en comparación con el tamaño del engrane, en contraste con esa transmisión para automóvil que ustedes ven en el lado izquierdo, en donde todo es mucho más pequeño respecto del tamaño de los engranes. Entonces, ese es el tipo de diferencias que uno busca, o más bien que uno encuentra,
a la hora de comparar la calidad en términos del montaje, un montaje de precisión respecto a uno de comercial o uno todavía mejor, más preciso, uno de ultra precisión, que es naturalmente la excepción. Y obviamente, conforme esto va cambiando, pues también así va cambiando el costo y muy rápidamente, y como podrá imaginarse, también el peso. Otro aspecto, uno trata de evitarlo, pero otro aspecto que entra en el factor de montaje es la configuración. Lo convencional y lo preferible es que cada engrane tenga apoyos, tenga cojinetes a ambos lados de él, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha. Cada engrane tiene una pareja de cojinetes. Cada una de las dos etapas, cada uno de los dos trenes de engranes que ustedes ven en la caja reductora del lado derecho, cada uno tiene sus dos cojinetes. En cambio, la imagen de la izquierda, los engranes están como en voladizo. Cada eje podrá ser que sí, que tiene dos cojinetes, el eje, pero los engranes no. Los engranes no tienen a cada lado un cojinete. Entonces, ellos están como decir en voladizo uno respecto a otro. Eso favorece la desalineación, ¿verdad? Con la carga entre dientes. Se favorece la desalineación, se doblan esos ejes, se doblan los engranes y entonces afecta la velocidad en que se desgasta los engranes, los dientes del engrane mismo. Todo esto se estima con factores de corrección correspondientes, como ustedes pueden ver rápidamente en esos cuadros. Para el CMA y el CPF, los dos entran en el caso M, son función del ancho de cara y de la proporción entre el ancho de cara y el diámetro del piñón. Pues que hay que calcular la relación F entre dP. dP siempre es el diámetro del piñón, no es de la rueda, no es del engrane mayor, sino siempre es del piñón, del engrane menor, por un lado. Y por otro lado, pueden ver que para el CMA dan 4 alternativas: engranes abiertos, unidades comerciales cerradas, unidades de precisión cerradas y unidades de extra precisión cerradas. Por engranes abiertos y unidades cerradas nos referimos precisamente a esto que acabamos de comentar. Esa configuración como en voladizo es esa configuración abierta, y la cerrada pues es la que estuvimos comentando anteriormente. Entonces las curvas que se seleccionen dependen de cuál es ese método de montaje. Otro factor que les mencioné al principio fue el K sub B. Entonces aquí ya lo podemos detallar, que es cuando se decide utilizar un aro o utilizar un engrane lleno o un engrane con un aro grueso. Entonces el aro se refiere no necesariamente a que sea un aro hueco o no, sino se refiere a cuánta base del ancho completo del diente tenemos disponible para apoyar el diente. O sea, cuánto mide ese T sub R que ustedes ven ahí en el croquis de la imagen a la izquierda. Entonces tendría el ancho completo. Entonces, entre más pequeño es ese T sub R, esa base que se tiene ahí, o ese aro, entonces más fácilmente pueden doblarse los dientes y por ende pierden su alineamiento respecto del engrane compañero, y además ese aro se va a flexionar y esa flexión va a esforzar el material, tal vez no en el diente, pero sí en el aro mismo, y al fin y al cabo el engrane va a aguantar menos tiempo. Entonces eso es lo que estamos tratando de estimar el efecto acá. Vean qué interesante que a partir de 1.2 el factor de espesor de borde queda en 1. En otras palabras, ahí lo que nos están diciendo es, si la base es suficientemente gruesa, o sea, por lo menos un 20% más que la altura del diente, entonces, básicamente el aro no afecta el rendimiento. Entonces, eso es algo que uno quiere. Uno quiere que ese aro sea suficientemente grueso. Entonces, lo más fácil, claro,
es usar engranes llenos, como el que ustedes ven a la derecha arriba. Simplemente el engrane es completo hasta llegar al eje. Pero no siempre se puede o no siempre se debe, ya sea por un asunto de ahorro de peso, ahorro de material, o por un asunto de espacio. Se requiere campo para introducir ahí un cojinete, otro elemento de la máquina, un freno, cualquier otra cuestión. Entonces, en esos casos, a veces hay que usar un aro más delgadito. Hay una versión un poco exagerada, pero real, que ustedes pueden ver en la imagen abajo a la derecha, en donde ese espesor de aro es muy pequeño. Vean que no importa que el resto del engrane esté lleno, pero no llega al ancho completo del diente. Entonces es un aro muy delgadito, si acaso como la tercera parte de la altura del diente. En suma, eso sería susceptible de que se le aplique este factor de corrección. Esos son los factores de corrección que requieren, digamos, una decisión de diseño adicional. Y por otro lado tenemos los factores de corrección que se aplican exclusivamente a los esfuerzos admisibles. Vean que aquí no hay una decisión de diseño, salvo quizás la vida útil. La vida útil uno la puede decidir y básicamente hay que traducir esas horas de operación a el número de ciclos de carga que se espera que reciban los dientes de engrane. Entonces, como los datos de SAT y SAC, los esfuerzos admisibles del laboratorio de la ACMA, son para un cierto número de ciclos, de hecho para 10 a la 7 y para 10 a la 8 ciclos respectivamente, entonces hay que ajustarlo al número de ciclos de carga que el engrane que uno está diseñando o que está analizando va a tener. Entonces el Y sub n y el Z sub n son esos factores de corrección y son diferentes para flexión que para esfuerzos de contacto. De nuevo, los otros factores de corrección que les aparecen por ahí es el C sub h, que toma en cuenta el caso cuando la dureza del material de un engrane es muy diferente a la dureza del material de su engrane compañero. Entonces uno va a estar maltratando más al otro por razón de esa diferencia de dureza y entonces se toma en cuenta con el C sub h. Los otros dos factores no son exclusivos para engrane. El K sub T o el K sub R son factores que consideran que SAT y SAC van a cambiar con la temperatura. Ellas dos se hicieron las pruebas de laboratorio para una temperatura convencional para transmisiones que anda por ahí de 35 centígrados, 40 centígrados aproximadamente, pero si la temperatura es muy diferente de eso, por ejemplo, ya llegamos a temperaturas a las que el material empieza a cambiar su resistencia, por ejemplo, debajo de 4 centígrados para el caso de acero, hierro, igual para esos mismos materiales, ya por encima de 120 centígrados, ahí va cambiando un poquito, va bajando la resistencia, entonces hay que compensar de alguna manera. Entonces, uno necesita aplicar ese K sub T, que va a ser función de la temperatura. Entonces, hay una cuestión de dónde puedo conseguir esa información, donde hay tablas que me correlacionen esa nueva resistencia a esa otra temperatura que uno tenga. Y por último está el K sub R, que es un factor de confiabilidad, es un factor estadístico básicamente. Recuerden que SAT y SAC son pruebas de laboratorio, entonces se hicieron muchas repeticiones y la mayoría de datos da dentro de cierta tolerancia, de cierto espectro ahí de datos, pero siempre existe la posibilidad de que un material falle, ya sea un esfuerzo más alto o un esfuerzo más bajo de algo que está cercano al promedio de las pruebas. Entonces, ese caso R trata de considerar esa influencia, la influencia de ese factor estadístico, de que algo se encuentre por encima o por debajo de 3 desviaciones estándar, ¿verdad? Esa franja que se encuentre por fuera de esa franja de 6 desviaciones estándar
de una serie de mediciones, en este caso SAT y SAC. Entonces él trata de ajustar para eso, para uno darse una certeza adicional. En general, estas ecuaciones es mejor simplemente utilizarlas primero con algunos ejemplos de cálculo tipo diagnóstico, tipo libre texto. Vean, aquí está esta transmisión con estos parámetros de operación. Calcule su factor de seguridad. Pero muchas veces ese no va a ser el caso. Muchas veces cuando ustedes como ingenieros se enfrenten a tener que utilizar las ecuaciones de resistencia, se trata de unos engranes que fallaron y ustedes tienen que determinar por qué fallaron, o bien les dicen necesitamos esta transmisión. Aquí tiene usted su dato de potencia, su dato de velocidad y todo lo demás es libre. Entonces, en ese caso, pues hay que tomar un montón de decisiones de diseño y si uno las toma en la dirección equivocada, puede ser que uno nunca llegue a convergencia. Sobre todo que hay que suponer muchos factores que uno simplemente no puede medir, caso contrario, lo que hubiera sido, por ejemplo, un caso de libre texto en donde todo ya está dado. Entonces, esta lista de pasos es una descripción general de por dónde se puede empezar con un proceso de diseño. Y cuando estamos hablando de un proceso de diseño es cuando uno no tiene ningún dato, hay que decidir todo. Para no terminar en un proceso divergente, o sea, que lo lleve a uno a cada vez usar un diente más grande y por ende subiendo la velocidad de paso y por ende subiendo el índice de velocidad y entonces generando engranes muy grandes o muy costosos que al rato ni siquiera sirven, ni siquiera converge a un factor de seguridad mayor que uno, les recomiendo seguir un procedimiento más o menos como el que ustedes ven por ahí. Lo primero que tienen que hacer a partir de condiciones iniciales conocidas es seleccionar los parámetros que más o menos van a estar constantes. O sea, el número de dientes, la vida útil L en horas, el ángulo de presión, el ángulo hélice y la relación de ancho de cara. Esa relación de ancho de cara es la proporción entre el ancho de cara del engrane y su paso circular, que está normado para que esté entre 3 y 5. Entonces uno escoge ese alfa dentro de su preferencia. Después de eso uno ya puede escoger el K sub O, el factor de sobrecarga, el K sub R, el factor de confiabilidad y los factores geométricos I para picadura y J para flexión, que en esencia son una especie de concentradores de esfuerzos. Después de eso hay que empezar con suponer un tamaño. Si van a hacer un cálculo en el sistema módulo, pues escogen un módulo inicial, cualquiera, razonable, no van a escoger módulo 20 para un instrumento de medición, no van a escoger módulo 0.3 para una máquina de 250 caballos, algo razonable, pero fuera de eso, y si no tienen experiencia, básicamente es una decisión arbitraria. Con escoger el tamaño, ya sea el módulo o el paso diametral, entonces ya se puede encontrar la velocidad de paso, que es lo más importante, se puede calcular el ancho de cara, el diámetro de paso del piñón y se puede afinar o redondear, si es del caso, el número de ciclos de carga. Esto está asociado a la velocidad de rotación y a la vida útil. Entonces, con eso se puede calcular el K sub M, el de montaje. Ahí hay que decidir el tipo de montaje que uno va a escoger, la calidad del montaje. Y como se calculó el diámetro de paso del piñón, entonces se puede decidir si van a ocupar un aro o si pueden usar un engrane lleno. Con lo cual podrían calcular el K sub B. Con todo eso definido y sobre todo porque ya tienen definida la velocidad de paso, entonces pueden escoger, según la velocidad de paso, el mínimo factor
QV, el mínimo índice de calidad AGMA requerido para que esté por debajo del máximo permitido según el índice de calidad. Con eso seleccionado, entonces pueden calcular el K sub V y de ahí inmediatamente podemos calcular el esfuerzo. Vean, todavía no la resistencia, sino pueden calcular el esfuerzo eh, a la flexión que presenta la transmisión. Vean que no hemos calculado ningún otro tipo de esfuerzo, no hemos calculado resistencia. Esto es como decir un primer indicador de por dónde más o menos está dando el esfuerzo de acuerdo a las condiciones iniciales y el tamaño de diente que se seleccionó, como les decía, casi que arbitrariamente, sobre todo si uno no tiene experiencia previa. Entonces en ese momento uno se fija a ver cuánto da el esfuerzo. Si el esfuerzo es muy grande, entonces ni siquiera hay que irse por seguir haciendo el cálculo. Uno de una vez sabe que los dientes están demasiado pequeños y hay que escoger un nuevo pasimetral o un nuevo módulo. Eso lo devuelve a uno a ese punto de elegir pasimetral o módulo. Entonces hay que escoger uno más grande, se recalculan los parámetros que vienen hasta llegar de nuevo a esa pregunta. ¿El esfuerzo es muy grande? Bueno, si no es muy grande, o sea, no es mayor que 1.5 gigapascales o no es mayor que 200.000 libras por pulgada cuadrada, entonces uno puede seguir. Puede ser que el esfuerzo sea demasiado pequeño, o sea que los dientes van a quedar muy probablemente sobrediseñados. Si el esfuerzo es muy pequeño, pues evidentemente hay que irse a usar dientes más pequeños y recalcular, que es esa opción B en caso que ocurriera. Pero si no, entonces ya en ese momento y sabiendo más o menos cuánto va a dar ese esfuerzo, pueden elegir el material. En ese momento ya van a poder sacar el SAT y el SAC, la resistencia a la flexión y la picadura, pero también pueden obtener de tabla el CP, el coeficiente elástico, los factores de corrección por número de ciclos, YN y Z sub N, y si es del caso, el C sub H, si las durezas de los materiales fueran diferentes, si lo escogieran así. En ese momento ya se pueden calcular con precisión los dos esfuerzos, flexión y contacto, y los dos esfuerzos admisibles. De nuevo, flexión y contacto. Esos cuatro números, los cuatro variables, de donde entonces primero calculan el factor de seguridad por resistencia a la flexión, que es ese número que ustedes ven ahí. La resistencia a la flexión, el esfuerzo admisible a la flexión, dividido entre el esfuerzo a la flexión. Si el factor de seguridad es similar a 1, entonces de una vez van a calcular la resistencia a los esfuerzos de contacto entre los esfuerzos de contacto, su factor de seguridad. Si nuevamente da cercano a 1, o mejor dicho, cercano a 1.1, casi que terminaron el proceso. Sin embargo, devolviéndonos al primer cálculo del factor de seguridad, vean que si el factor de seguridad es mucho menor que 1, básicamente no hay que seguir, hay que recalcular con dientes más grandes. Si da mucho mayor que 1 en ese momento, pues ni modo, hay que usar dientes más pequeños. Pero uno no esperaría eso, no esperaría haber afinado eso antes, es que no puede ocurrir. De igual manera, si al calcular esfuerzos de contacto, aunque los de flexión hayan dado bien, si da menor que 1 o mucho mayor que 1, los esfuerzos de contacto, ese factor de seguridad, de resistencia a los esfuerzos de contacto, entonces hay que usar dientes más grandes o si no, aumentar el ancho de cara, o al revés, si es mucho más grande que 1. La idea es que ande por ahí, cercano a 1.1, mayor que 1.1. En fin, cuando ya estamos contentos, cuando ya el factor de seguridad global, o sea, el mínimo de esos dos, del de flexión y el de contacto, da mayor pero similar a 1.1, entonces se redondea f a un valor conveniente cercano, el ancho de cara. Se verifica con el valor redondeado de f su ancho de cara, su relación de ancho de cara para ver si está entre 3 y 5. Y se hace una última
verificación, un cálculo ya afinado con ese nuevo alfa, con ese nuevo F, cuánto valen los factores de seguridad como para reportarlos. Esto es para el engrane crítico, que es el piñón casi siempre. Si los dos engranes de una pareja son del mismo material y han recibido el mismo tratamiento superficial, entonces hasta ahí llegamos, no hay que hacer más cálculos. Si los engranes, el mayor y el menor, son de diferente material, no es necesariamente cierto que el crítico va a ser el engrane menor. Entonces hay que verificar al engrane compañero, pero solo hay que verificar flexión, contacto no. El contacto ya se verificó. Recuerden que uno solo calcula tres cosas en una pareja de engranes, en el peor de los casos. O sea, flexión en el piñón, flexión en la rueda y contacto entre los dos. O sea, son tres cálculos, flexión, flexión y un contacto. Por eso aquí solo se señala que si hubiera que verificar el factor de seguridad de la rueda, entonces solo es el de flexión. Finalmente, puede ser que esto técnicamente haya dado, pero no necesariamente el tamaño o el costo o el peso o cualquiera de los tres son aceptables para la aplicación. Entonces ahí uno tiene que hacer algún cambio en el material o tratar de hacer algún cambio en el tamaño o de último tratar de hacer un cambio en el índice de calidad. El índice de calidad es lo último que uno trata de cambiar, lo último que uno trata de aumentar, porque eso es lo que más rápidamente y más fuertemente va a afectar el costo. En general, hay que tener en mente estas reglas de diseño. Si usan los factores de corrección de la AGMA, entonces el factor de seguridad hay que mantenerlo cercano, pero mayor a 1.1. Si por alguna razón extraña no pueden usar los factores de corrección de la AGMA, que sinceramente no se me ocurre una razón para que eso pase, pero de ser así, entonces tienen que asegurarse que el factor de seguridad sea por lo menos 3, porque no es muy precisa esta ecuación, y si es una transmisión que tiene golpes o vibraciones muy fuertes o cambia mucho la magnitud de la carga, entonces el factor de seguridad tiene que ser mayor que 5. De nuevo, esto es la excepción. En la mayoría de los casos uno puede usar las tablas, los datos, los criterios de la AGMA, entonces es suficiente con eso. El otro punto indispensable es que para evitar ruido excesivo o desgaste muy rápido, los engranes no pueden ser ni demasiado angostos ni demasiado anchos. Entonces la proporción entre el ancho de cara y su paso circular tiene que mantenerse entre 3 y 5. O sea que el ancho de engrane sea por lo menos 3 pasos circulares, pero no más de 5 pasos circulares. O, mejor dicho, ese alfa, esa proporción F entre P sub C, ancho de cara a paso circular, se le conoce como la relación de ancho de cara alfa, y esa es la forma rápida y universal de recordar esa regla, alfa entre 3 y 5. Por lo demás, les repito que hay que cuidar lo más posible, reducir el costo, y eso se hace controlando la velocidad de paso. Entonces quiere decir mínimo número de dientes, usar los dientes más pequeños posibles, o sea, máximo paso diametral o bien mínimo módulo. Recuerden que entre más grande PD, más pequeño es el diente, entre más chiquitito el módulo M, más pequeño es el diente, por la forma en que están definidos. Por supuesto, de nuevo pensando en el costo, ¿verdad? Hay que usar el mínimo índice de calidad aceptable para la situación y, por supuesto, que hay que simplificarse la vida, o sea, no hay que escoger una transmisión innecesariamente compleja. Si uno puede reordenar algo o aprovechar algún requerimiento que sea más flexible para usar la mínima cantidad de engranes, mínima cantidad de cojinetes
y también que no se pidan cosas innecesariamente precisas, que no vamos a tener cojinetes de alta precisión y un bastidor muy grueso y sólido si los engranes van a ser de calidad 5 o 6. No hace falta y además no va a ayudar en nada. Si son engranes de índice calidad 11, no vamos a montarlos en cojinetes con un montón de holgura. O sea, hay que ser coherente en ese sentido y reducir el costo. Una forma de hacerlo es manteniendo esa coherencia. Si los engranes son de baja calidad, pues se supone que todo el resto también va a ser de una calidad relativamente baja y viceversa. Por lo demás, es hora del café.